Ok, bueno, en esta oportunidad vamos o estábamos viendo en estos días lo que era el procesador de texto, Word. Esto es uno de los tantos procesadores de texto que hay para hacer algunos trabajos. Sin embargo, es el más conocido, quizás es el más usado. Muchas personas es el que manejan, que es este entonces de Word. Acá, como pueden ver, ya tengo un documento que hemos estado tratando estos días de clase. Es el que vamos a volver a ver. Si a usted le ha quedado alguna duda, alguna pregunta, entonces puede, por supuesto, levantar su mano acá o simplemente hacerme saber y vamos a ir resolviendo dudas con respecto entonces al procesador de texto Word y a la estructura que vamos a utilizar para el desarrollo de los ensayos. Es una estructura que se las presento a ustedes, es una sugerencia, quiero dejar claro esto, no es algo que tiene que ser obligatorio, simplemente es una sugerencia de una estructura que personalmente me ha servido. Ni siquiera es una estructura que a alguien se le ocurrió hacer y yo no la haya puesto a prueba, no, sino que es una estructura con la cual yo mismo hacía los ensayos y cuando me tocaba hacerlos y me funcionaba de buena manera. Algunos hermanos ya me han dado el visto bueno con respecto a esto porque se les ha hecho más fácil realizar un ensayo con esta estructura. Entonces, a la vez que o estamos viendo la estructura de Word, o perdón, del ensayo, vamos a ir revisando algunas opciones de Word, pues, para poderlas hacer. Lo primero que vamos a ver, entonces, sería la estructura básica. ¿Cuál es la estructura básica de un ensayo? De un ensayo que podemos hacer acá en el seminario. La estructura básica es la siguiente. Tiene una portada, ¿ok? Tiene una portada. Luego tiene un índice de contenido, portada y índice de contenido. Tiene una introducción. Luego de la introducción viene entonces el cuerpo del ensayo. El cuerpo del ensayo yo recomiendo que sean 3 puntos. E insisto en esto, es una recomendación. Por supuesto, dependiendo del ensayo que usted está haciendo o el documento que usted esté haciendo, pueden ser 3 o más puntos o subpuntos. Pero realmente para un ensayo de el nivel y de la extensión en cuanto a palabras, es recomendable estos 3 puntos. Me decía el director virtual que hay ensayos de 2.500 palabras, pero también en otras oportunidades hay ensayos que simplemente van a ser de 1.500 palabras, ¿ok? Van a ser de menos palabras. Pero entonces yo recomiendo en un ensayo de estos 3, máximo 4 puntos generales. En este caso nosotros hemos trabajado con 3 puntos. 1, 2 y 3 en el desarrollo. ¿Ok? Y luego del desarrollo entonces vendría la conclusión. La conclusión de este ensayo. Posterior a la conclusión y por último vendría entonces la bibliografía que hemos utilizado para sustentar nuestro ensayo. Entonces, rápidamente volvemos. Portada, índice de contenido o contenido, introducción, desarrollo del ensayo o el cuerpo del ensayo, conclusión y la bibliografía. Ok, recordemos entonces, ¿qué tipografía utilizamos para escribir nuestros ensayos?
¿Qué tipografía utilizamos para escribir nuestros ensayos? La tipografía es lo mismo, o es el término técnico perdón, utilizado para llamar o identificar el tipo de letra, tipografía. ¿Qué tipografía entonces o tipo de letra utilizamos acá? Son dos, Times New Roman, como lo pueden ver acá, o Arial. Times New Roman o Arial. Esa es la tipografía. ¿De qué tamaño es la tipografía? Al lado acá podemos ver, estoy señalando la parte de fuente en Word. Acá se elige la tipografía y acá entonces podemos elegir el tamaño de la tipografía. ¿Cuál es el tamaño que utilizamos? 12. Número 12. 12 es el número del tamaño. A nivel académico es el tamaño que se utiliza normalmente. ¿Okay? Es un tamaño agradable para la vista. No les va a consumir tampoco tantas hojas, porque no es la idea. Si a usted le toca imprimir el documento y lo coloca más grande, por supuesto, le va a consumir más hojas. Es un buen tamaño, el tamaño estándar que se utiliza para entonces estos tipos de trabajo. La alineación del texto, esto es otra cosa que hemos visto y pueden también anotar por allí. La alineación del texto se consigue acá en esta sección de párrafo, en la pestaña de inicio. Vamos a minimizar un poco esto. En la sección, en la pestaña de inicio, en la sección de párrafo, yo voy a encontrar los tipos de alineación del texto. En la portada, la alineación del texto es esta que está acá, que es central, como podemos ver acá, en la portada. Y cuando son títulos primarios, como la palabra contenido, la palabra introducción, la palabra conclusión y la palabra bibliografía. Van centrados en la obra. ¿Ok? Pero cuando toca realizar el cuerpo del ensayo o el desarrollo en sí, el desarrollo lleva una alineación de justificar el texto. Entonces el párrafo debe quedar de esta forma, totalmente alineado a los márgenes que se están utilizando. Eso también es importante. Bueno, ahorita vemos lo que tiene que ver con la parte de los márgenes. Pero el texto en el desarrollo entonces debe estar en esta forma, justificado. Debe estar el texto. Sí. Otra cosa que podemos utilizar en párrafo y podemos encontrar en el párrafo es el interlineado. Acá está un poco pegado, o si lo ven, entre líneas, la separación entre líneas es mínima, ¿okay? Pequeña, porque es una cita. Esto simplemente son ejemplos y es una cita de más de 40 palabras. Pero un texto normal de un ensayo debería tener un interlineado de 2.0. ¿Ok? De 2.0. Lo encontramos acá en la sección de párrafo, en espacio entre líneas y párrafos, que es el interlineado. ¿Ok? El interlineado entonces es de 2.0. Otra cosa es que el párrafo tiene una sangría inicial de 1.25. ¿Okay? Entonces, un párrafo inicial se vería de esta forma. 2.0 de interlineado con una sangría de 1.25. ¿Ok? Otra de las cosas que vimos, que podemos ir
revisando es la configuración de la página, los márgenes. ¿Cómo se debe configurar la página? La página debe configurarse en la pestaña Disposición. La podemos encontrar acá arriba, pestaña Disposición y Márgenes. ¿Ok? Disposición y márgenes. ¿Qué márgenes utilizamos nosotros? 3 centímetros por todos los lados, es decir, 3 centímetros superior, 3 centímetros inferior, 3 centímetros izquierdo, 3 centímetros derecho. Esta configuración no les va a salir de una vez como la podemos ver acá, sino que como ya la hemos utilizado, Word me la presenta, ¿no? Si no, si ustedes no la consiguen, deben darle clic donde dice márgenes personalizados. Luego que le dan a márgenes personalizados, en la sección de márgenes, les va a permitir entonces cambiar. Y como pueden ver, tiene 3 centímetros de márgenes en todos los lados. ¿Ok? Esta es la configuración entonces de la página. Otro de los tips que le ha resultado a muchos o a varios estudiantes que me comentaron, me dejaron sus comentarios, es el de la división de las palabras. Es importante que cuando vayan a desarrollar un ensayo, por ejemplo, les digan, miren, este ensayo es de 2.500 palabras, perdón. Ustedes puedan dividir las palabras en cada una de las secciones. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras que el monitor les va a contar a ustedes para su trabajo son o van a estar distribuidas en, vamos a decir, 3 secciones generales. ¿Cuáles son? Introducción, cuerpo del ensayo y conclusión. Repito, introducción, cuerpo del ensayo y conclusión. Entonces, si a ustedes les dicen, hermanos, usted tiene que hacer un ensayo de 2.500 palabras, bueno, usted agarra su calculadora, ¿verdad? Y dice, agarra su calculadora y dice, bueno, son 2.500 palabras entre 3 secciones que tengo. Cada sección entonces sale aproximadamente, bueno, perdón, así no la pueden hacer, disculpen. La división tiene que ser, y es lo que hemos trabajado, en la introducción son aproximadamente unas 250 palabras. ¿Ok? La introducción debe llevarse máximo, hermano, máximo, una hoja. Una hoja. No se pasen de una hoja realmente. Una introducción que debe estar en estos ensayos debe llevar máximo 250 palabras. Entonces, la introducción lleva 250 palabras, la conclusión también lleva 250 palabras. Al realizar entonces una introducción de 250 palabras y una conclusión de 250 palabras, y mi ensayo tiene 2.500 palabras, quiere decir que ya me he consumido 500 palabras de las 2.500, ¿cierto? Porque la conclusión tiene 250 palabras y la introducción tiene 250 palabras. Nos restan 500 palabras para desarrollar el cuerpo, para desarrollar el ensayo, el cuerpo del ensayo. Como yo les dije, yo recomiendo 3 puntos para el cuerpo del ensayo. El número 3 en homilética, cuando uno ve homilética, lo recomendable es dividir los sermones al menos en 3 puntos. El 3, según los científicos, yo no he hecho esa prueba como tal, pero según los científicos el número 3 es más fácil de recordar, aún para ustedes.
al momento de realizar el ensayo, de si necesitan exponer su ensayo o necesitan exponer cualquier tema, normalmente colocarle 3 puntos es bueno para la memoria. Una buena forma de memotecnia. Entonces, bueno, particularmente en mi experiencia como estudiante, cuando fui estudiante, yo hacía los ensayos así y me iba bastante bien. Si necesitaba algún subpunto, ok, lo podemos colocar dentro del punto, pero 3 puntos generales. Entonces, si tengo 2000 palabras para desarrollar el ensayo, si sacamos usted agarra su calculadora y dice 2000 palabras entre 3 puntos que yo tengo de desarrollo son 666 palabras aproximadamente. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo había colocado acá el número. 666 palabras. Yo cumplo con esa meta y entonces ya he resuelto el ensayo. Y realmente para el cerebro humano, cuando uno ve algo en su todo, quizás puede sentirse abrumado. Dice, oye, son 2500, son 3000 palabras. ¿Cómo voy a hacer yo esto? Algunas personas, a mí, cuando yo llegué al seminario, me dijeron, haz un ensayo de 2500 palabras. Bueno, los primeros meses me costaba desarrollar 2500 palabras. Así que entonces tuve que buscar una manera de que quizás el cerebro procesara mejor la información y llegué a la conclusión de que esta forma es buena. Pero insisto, cada quien tiene su forma también de trabajar, de estructurar. Pero les dejo esta estructura que es bastante sencilla y ustedes van a ver que después van a necesitar más de 666 palabras por punto. Sin embargo, deben meter esa cantidad de palabras, porque eso también va a trabajar en cada uno de nosotros la habilidad o la capacidad de sintetizar las ideas. Porque muchas veces hemos revisado ensayos y cuando los revisamos, vemos que la persona tiene una buena idea, tiene un buen entendimiento teológico del punto que está tocando, pero ¿saben qué no tiene? La habilidad de sintetizar esas ideas, de estructurar esas ideas. Pero eso lo vamos ganando, hermanos, a medida de que vayamos escribiendo y vayamos desarrollando ensayos, sus participaciones en los foros. Eso se va aprendiendo y se va practicando. La manera de cómo sintetizar nuestras ideas. Porque tampoco es la idea de que yo diga, hable, escriba 5000 palabras, pero la persona que leyó el ensayo no entendió lo que yo quise decir. De nada sirve. Es mejor lo poco. Actualmente se habla mucho del minimalismo. Es decir, y la frase de ello es, entre menos es más. Entre menos uno pueda escribir que diga más cosas, es mejor. Entonces, bueno, esto con respecto a la cantidad de palabras. Y les voy a dar otro tips que también me funcionó para la estructura de un párrafo. La estructura de un párrafo. ¿Cómo comienzo un párrafo? Un párrafo lo comienzo con idea principal, después de la idea principal, un punto y seguido desarrollo de la idea y luego conclusión de la idea. ¿Okay? Aquí los muchachos me dicen, no, es que tú eres el hombre del número 3. Bueno, sí. Sí soy el hombre del número 3. Me gusta. Y si ustedes pueden ver acá, idea principal. Si ustedes pueden ver acá, en cada párrafo, yo coloco estas tres o estos 3 elementos del párrafo. Vamos a darle zoom. Aquí están. ¿Ven?
idea principal, luego que coloco la idea principal, desarrollo esa idea, y luego que desarrollo esa idea, concluyo la idea. ¿Ok? Y esto se debe llevar máximo 5 líneas. 5 líneas. Los párrafos máximos pueden ser de 8 líneas. Pueden ser de 8 líneas, un párrafo. Un párrafo de más de 8 líneas ya es un párrafo muy largo. Y es un párrafo que carga visualmente y carga mentalmente al lector. Y a ustedes no les conviene que su monitor se cargue visual y mentalmente cuando está leyendo su ensayo, sino que a usted le conviene que el monitor mire con precisión y síntesis su idea. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que usted cuando vaya a desarrollar un párrafo tenga en cuenta estas 3 cosas. Estas 3 cosas. Idea principal, desarrollo de la idea, conclusión de la idea. Y con eso usted va a estructurar un buen párrafo. ¿Ok? Ese es otro tip entonces por ahí. Y les recuerdo, 5 líneas, hermano, un párrafo. A veces nosotros creemos que es necesario decir, no sé, muchas cosas. Pero, por ejemplo, pudiese ser Jesucristo, o mejor dicho, bíblicamente podemos encontrar que Jesucristo posee, aquí estamos supuestamente haciendo un ensayo de cristología, ¿ok? Entonces, bíblicamente podemos sustentar, vamos a colocar mejor, podemos sustentar que Jesucristo posee 2 naturalezas en una persona. Esa es mi idea principal. Ya. Bíblicamente podemos sustentar que Jesucristo posee 2 naturalezas en una persona. Ah, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa idea principal? Por tanto, por tanto, y usted comienza a desarrollar su idea. ¿Ok? Por tanto, si encontramos algún argumento que contradiga esta verdad, entonces puede ser declarado como herejía. No sé. Acá. Sí. Punto y seguido en concilios, no sé, antiguos, le ponemos algo aquí. Se determinó que podemos decir esto puede comprobarse ya que en concilios antiguos y usted coloca aquí por ejemplo, no sé, ya aquí desarrollé la idea y llevo mi idea principal. Si pueden notar, miren, idea principal. Esta es la estructura que estoy siguiendo. ¿Ok? Vamos a sombrear acá. Esta es la estructura que yo estoy siguiendo. Idea principal, desarrollo de la idea y conclusión. Desarrollo mi idea principal. O la coloco. Luego desarrollo lo que quiero decir. Bueno, por tanto, si encontramos algún argumento que contradiga esta verdad, entonces puede ser declarada o declarado como herejía. Esto puede comprobarse ya que concilios antiguos
ya que bueno, usted va revisando ahí bien, en concilios antiguos se determinó que esto es una herejía. En conclusión, es decir, dije mi idea principal, luego desarrollé mi idea principal, la última parte es concluyo. En conclusión, bueno, finalmente, no sé, ahí utilizan algún conector de conclusión, puede decir en conclusión, en resumen, por ejemplo, en resumen. En resumen, vemos que el modalismo también conocido como unitarismo, va en contra de la verdad bíblica. Eso puede ser, no sé, una conclusión ahí, dependiendo, por supuesto, del tema que usted está tratando. Yo estoy aquí inventando un poco, ¿no? Pero fíjense, tenemos cuántas líneas. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Ya tengo mi párrafo. ¿Con qué? Con una idea principal, un desarrollo de la idea y una conclusión de la idea. Puede tener más detalles realmente. Un párrafo puede contener mucho más detalles en cuanto a su estructura. Sin embargo, esto es una estructura básica que a ustedes les va a servir para desarrollo de su ensayo. Entonces, esto tiene algo de sentido. No sé, vamos a leerlo a ver si realmente tiene algo de sentido. Bíblicamente podemos sustentar que Jesucristo posee dos naturalezas en una persona. Por tanto, si encontramos algún argumento que contradiga esta verdad, entonces puede ser declarado como una herejía. Esto puede comprobarse ya que en concilios antiguos se determinó que esto es una herejía. Hay un poco de redundancia, hay que redactar mejor. En resumen, vemos que el modalismo, supuestamente estamos hablando quizás del modalismo, también conocido como unitarismo en la actualidad, va en contra de esta verdad bíblica. Y ya. Y cerré un párrafo claro, conciso y preciso. Entonces, esto puede ser útil en el momento de desarrollar un párrafo sencillo. Otra cosa que es importante para nuestros ensayos puede ser la citación, ¿cierto? Varias personas no habían podido ver la parte de cómo citar un texto que no es de nosotros. Por ejemplo, yo tengo este que está acá. Este es un texto que no es mío. Y como no es mío, yo debo citar el autor, debo citar a la persona que dijo ese texto. ¿Okay? Yo no puedo colocar un texto en mi ensayo y no citar, porque eso sería plagio. Y eso realmente es un delito. ¿Okay? Si yo estoy haciendo algún tipo de actividad académica o si esto que yo escribo luego sale y lo publico en la internet y el autor ve que yo coloqué estas palabras en mi documento y no hice la citación, fácilmente a mí me pueden demandar porque eso es plagio. Entonces, si tenemos que ver con algo hasta legal, ¿ok? Y entonces a nivel académico también tenemos que guardarnos de eso. Debemos hacer la citación. Y Word, perdón, nos ayuda con la citación y hace una citación automática. Yo le decía a los hermanos que, ¿cómo hacemos para citar? Tenemos el texto. Esto es una cita directa. ¿Okay? Directa, es decir, copiar y pegar. Porque resulta que yo leí esto en un libro y a mí me llamó la atención. Me gustó, yo necesito colocarlo en mi ensayo. De hecho, debe ser así. Porque nosotros, al estar estudiando para licenciatura, nosotros no somos todavía autoridad para
por ejemplo, determinar conceptos o nada de eso, sino que nuestros argumentos tienen que estar sustentados con otras personas que ya actualmente son autoridades, es decir, doctores en teología. Entonces, mi argumento tiene que estar sustentado por una autoridad académica, que en este caso son hermanos teólogos que ya tienen muchos años de estudio y, por supuesto, ya tienen ese nivel catedrático. Nosotros tenemos que sustentarnos entonces en ello. Supongamos que de este párrafo que yo acabo de escribir, no tiene nada mucho que ver, sí, pero no mucho. Supongamos que esto me sirve a mí. Primero y principal, ¿por qué ven el texto con un interlineado menor y con la sangría completamente hacia la derecha? ¿Sí la ven? Completamente todo el texto. ¿Por qué? Porque este texto tiene más de 40 palabras. ¿Cómo sé yo que ese texto tiene más de 40 palabras? No puedo pasar todo el día contando las palabras de cada cita que yo tenga. Entonces, yo agarro, sombreo el texto y en la parte inferior izquierda de Word me dice cuántas palabras tengo. Aquí lo pueden ver, miren. Sí, se muestra con el mouse. Aquí me dice que hay 63 palabras de 314 que hay en todo el documento. ¿Ok? Entonces, como esto es una cita de mayor de 40 palabras, yo debo colocarlo a un interlineado de 1.0, como lo pueden ver acá, me voy a interlineado 1.0 y debo darle una sangría de entonces 1 centímetro. ¿Ok? A ver si tiene 1 centímetro. Correcto, tiene 1 centímetro. Porque la sangría global o la sangría de párrafo es de 1.25. Tengo mi cita, coloqué mi cita. ¿Cómo haría? Me han informado que muchos estudiantes están colocando esto a mano, es decir, en vez de utilizar la herramienta de Word, están colocando, se van al final de la hoja y colocan manualmente la cita. Word tiene una herramienta para eso y es tanto así que Word mismo les va automatizando la numeración. Ya vamos a ver eso. Fíjense, tengo mi cita, aquí dice que es la cita número 2. Ah, porque aquí tengo la otra, este fue el ejemplo que utilicé aquí. Vamos a colocar aquí así, vamos a acomodarla. Sombreamos 1.0 y le hacemos un tabulador. Bueno, el tabulador se me fue 1.25, pero lo coloco a 1. Tengo mi otra cita. Entonces, me coloco detrás del punto. Ok, me coloco detrás del punto. Coloco el cursor, vamos a darle más zoom todavía. Coloco el cursor detrás del punto. Luego que coloco, vamos a hacerlo desde cero. Vamos a borrar esta cita. Vamos a copiar esto. Borrar. Fíjense que borré la cita. Se me borró el pie de página. Ya no lo tengo. Me coloco detrás del punto, porque allí voy a colocar mi cita. Es decir, cuando yo coloco allí mi cita, quiero decir que desde donde dice Cristo hasta este punto es la cita. Sin embargo, como está separada del texto, la podemos ver. Pero hay otras ocasiones donde la cita está dentro del texto. Por ejemplo, supongamos que de acá hasta acá es una cita de algún autor. No es mía. Estas palabras no son mías, no son de Rubén. Entonces, ¿cómo debo citar? Yo debo colocarme detrás del punto y allí voy a colocar mi cita.
¿Y qué le indica eso al lector? ¿Y qué le indica eso a su monitor? Que desde el punto y seguido anterior hasta donde va a encontrar el número es la cita. ¿Ok? Ejemplo. Mi primera cita la voy a colocar ahí. Yo vengo y entonces me coloqué acá. Voy a irme a la pestaña referencias. La podemos ver acá arriba, referencias. Y luego de referencias, voy a ir a la sección que dice notas al pie. ¿Ok? Notas al pie. Referencias, notas al pie. Y le digo insertar nota al pie. Clic. Fíjense, me habilitó aquí el pie de página, me colocó una línea divisoria y me colocó el número 1 automáticamente y me da el espacio para entonces yo colocar mi cita. Es decir, que esas palabras que están escritas allí, según la investigación que yo hice, son de Justo González en Historia del Cristianismo. Esto tiene una forma de hacerse, pero en este momento no se las puedo dar. De hecho, ustedes les deben dar un documento que son las normas Chicago. Allí en las normas Chicago usted va a encontrar cómo realizar la cita. Sin embargo, si ustedes ven que les hace falta más en cuanto a la parte de la citación, pueden dirigirse a su monitor que les explique o que podamos hacer una videollamada como esta para hablar específicamente de la estructura como tal de la cita. Una cita básica como esta que está acá tiene que nombre y apellido del autor, seguido por coma y luego el libro, debe ir, luego el libro en cursiva, el nombre del libro en cursiva, y entre paréntesis se va a colocar la ciudad de impresión o de edición, el estado, Florida, Miami, Florida, la editorial, en este caso es Unilip, y la fecha del libro, coma, o cierro paréntesis, coma, la página. Esto es una estructura básica. Entonces, fíjense, cité y Word automáticamente en el texto que cité me colocó que es el número 1. Si yo me paro encima del texto, él me dice la referencia. Me dice, perdón, que esa cita es de Justo González. Pero ¿cómo el monitor, cómo su monitor cuando está corrigiendo el ensayo sabe que esa cita es de Justo González? ¿O de dónde a dónde? Se supone que la cita es desde este punto y seguido anterior hasta la numeración de la cita. Es decir, eso. Eso quiere decir que esas palabras no son mías, sino que son de ese autor. Si usted no coloca este punto aquí, sino que coloca una coma y siguió hablando, ahí está diciendo que la cita comienza desde aquí, desde el inicio. ¿Ok? Eso es lo que usted está indicando ahí. Perdón. Entonces ahí tengo mi primera cita. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer mi segunda cita? Aquí tenemos el texto. Me coloco en la parte posterior del punto y aparte. Vuelvo a irme a referencias y le digo insertar nota. ¿Ok? Y ve, automáticamente Word ya me numeró y me dice que esta es la segunda cita que yo tengo. ¿Ok? Entonces yo vengo y escribo. Por supuesto, debería ser quizás otra cita diferente. O supongamos que es del mismo, perdón, que es del mismo autor. En este caso. Ah, no, mire, yo saqué 2 citas del mismo autor. Bueno, la estructura sería la siguiente. Apellido,
seguido por el nombre corto del libro y la página. Así. Eso quiere decir, es decir, cuando usted cita un libro y cita de forma larga, larga es esta forma que vemos arriba, donde usted coloca el nombre. Aquí puede ir, bueno, este no trae traductor porque esto es un autor de habla hispana, ¿okay? de habla español, pero cuando son autores de habla inglesa, normalmente esto trae traductor. Debe colocar el traductor, la ciudad, etcétera, etcétera. Pero nada más se cita una sola vez. Usted la cita una sola vez. Luego de que usted cita una sola vez, entonces el segundo sería de esta forma. ¿Ok? Ya tengo entonces mi segunda cita. Vamos a revisar. Yo tengo esto aquí. Espacio. Vamos a colocar una tercera cita porque quiero hacerles una prueba. Acá. Así. Este es otro texto. Otro párrafo que tengo. Y voy a colocar otra cita. Bueno. La colocamos acá. Entonces, les recuerdo cómo sería la cita. Le coloco en la parte posterior referencias, insertar nota al pie y ya Word automáticamente me coloca que es la cita número 3. Y bueno, supongamos que es una cita del mismo libro. Sin embargo, vamos a colocar que es en otra página. Sin embargo, les recuerdo, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en lo que tiene que ver en la bibliografía. Eso lo vemos en la bibliografía. Pero, entonces ya tengo 3 citas. ¿Por qué esto es importante? Porque es bueno permitirle a Word esta automatización. Bueno, porque fíjense esto que va a pasar. Fíjense que usted ha colocado la cita y Word le está diciendo que usted tiene 3 citas de forma automática. Si yo esta cita que tengo acá digo, vamos a pintarla de rojo, para que podamos ver el cambio. Fíjense. Fíjense. Las letras en rojo, ¿qué número de cita tienen? 2, ¿verdad? Porque es la segunda cita que yo hice. ¿Ok? Es la cita número 2. Pero resulta que en el desarrollo yo digo, no, esta cita no me gusta aquí. Yo creo que mejor la voy a cortar, la voy a pegar abajo porque me conviene más allí. Cuando yo la coloco abajo, se me fue todo el... Bueno, cuando yo la coloco abajo, miren qué número es ahora, el 3. Automáticamente. Yo no tuve que cambiar nada acá en el pie de página, no tuve que cambiar nada acá, sino que cuando yo moví el texto, Word automáticamente, de acuerdo a la superposición del texto, él me va ordenando acá en la cita. Y así es, si yo me lo llevo, aquí nada más tenemos 3, pero supongamos que tenga, no sé, 8 citas y quiero pasar la cita 1 hacia abajo. En la cita 7, Word automáticamente hace eso. ¿Okay? Entonces, el programa se encarga de hacer eso. Esto, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con las citas. Vamos a revisar algo por acá que es el índice. Esto también es importante porque el índice lo podemos hacer de forma automática. No tenemos que hacerlo, que escribir y empezar a colocar punticos y punticos como esto que está acá, o flechitas, no. Eso Word lo hace, lo puede hacer.
¿Cómo hace Word esto? Con lo que se llama niveles. ¿Okay? Niveles, o yo lo llamo niveles para que podamos ir identificando. Sin embargo, Word lo llama estilos. En la pestaña de inicio hay una sección, acá la pueden ver, se las estoy señalando con el mouse. Dice estilos y dice títulos. Títulos. Estos son niveles. Y los niveles, por supuesto, me sirven para ir jerarquizando el cuerpo de mi ensayo o jerarquizando el cuerpo jerarquizando la estructura que yo tengo. Fíjense, si ustedes notan acá, esta estructura, pueden ver que es, perdón, pueden ver que es introducción, digamos, es mi primer nivel. Hay un segundo nivel que son los 3 puntos generales y conclusión y bibliografía están al mismo nivel que la introducción. ¿Cómo logramos esto? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar como la estructura aquí, pero okay. ¿Cómo logramos esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir definiendo los niveles. En las normas Chicago que ustedes tienen, o que deberían tener en la plataforma, deben estar, hay un PDF con las normas Chicago. Están estos niveles. ¿Cuáles son? La introducción, si se fijan, el título de introducción está centrado y en negrilla. Centrado y en negrilla. ¿Ok? Entonces yo debo decirle a Word que el título de introducción es de primer nivel, porque es el nivel más alto que yo tengo. ¿Cómo le digo eso? Sombreo el título de introducción. Vamos a ponerlo así. Fíjense, yo escribí, vine y escribí. Introducción. Introducción. Fue lo primero que hice. Y bueno, y configuro, porque necesito letra Times New Roman, número 12. Lo otro es que debe ser centrada, ¿cierto? La centro. Le doy negrilla, es decir, le doy formato a mi nivel, ¿ok? Cuando ya lo tengo listo, como quiero, centrado, en negrilla, con el tipo de letra, el tamaño que es, voy hacia ¿qué? Título 1, porque título 1 es mi primer nivel. Y le voy a dar clic derecho, donde dice título 1, y le voy a dar actualizar título 1 para que coincida con la selección. ¿Ok? Actualizar título 1 para que coincida con la selección. Hago clic. Y ya entonces le di el primer nivel que necesito. Ya creé el primer nivel. Fíjense, los otros niveles que son igualmente a este de introducción son el de conclusión y bibliografía, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a suponer que acá, esto no lo tenemos así, bibliografía, bueno, ahorita nos metemos con bibliografía, no importa. Entonces, bueno, conclusión. Ya no tengo que volver a hacer todo lo demás que hice en el título de introducción, sino que simplemente sombreo y le doy clic a título 1. Y ya. Y ya me tomo el formato y me tomo el nivel que previamente guardé para darle formato al primer nivel que estoy creando. ¿Ok?
Y así es lo mismo que hicimos con bibliografía, el título de bibliografía. Entonces tenemos ese primer nivel. ¿Cómo sería la creación del segundo nivel? De la misma forma. Es decir, hago mi escrito, le doy el formato que debo darle en negrilla. En este caso, el segundo nivel, según esa norma, es hacia la izquierda. ¿Ok? Sin punto. Fíjense que no lleva punto al final, sino que es así, perdón. Y sombreo, me voy a título 2 porque estoy creando el segundo nivel, ¿cierto? Ya no estoy en el primer nivel, sino que estoy en el segundo nivel. Y le doy clic derecho en título 2, actualizar título para que coincida con la selección. Cuando yo hago eso, todos los demás títulos, entonces simplemente sombrear, título 2, le doy clic, sombrear, sombreo, tac, título 2, sombreo, título 2. Ya estos lo tienen. ¿Ok? Entonces ahí ya creé los niveles y los títulos en la estructura del ensayo. Esto me va a permitir crear el contenido o índice. No tengo que irme a pie escribiendo, no, sino que entonces allí me voy hacia la pestaña de, de referencia, pestaña de referencia, ¿ok? Me voy hacia la pestaña de referencia y en la parte izquierda dice tabla de contenido. Despliego acá el botón de tabla de contenido y le doy tabla automática 1. Puede ser la 2, esto simplemente son diferentes formas, pero esta tabla 1 está bien. Y hago clic encima de ella. Y ya él me trajo toda la estructura que había definido previamente. ¿Ok? Aquí simplemente hay que darle formato. Sí, dígame, hermana Alejandra. Muchas gracias, profesor Rubén. Quería hacerle una consulta. Veo que la herramienta pues, de tabla de contenido automatizada enumera de una vez las páginas, ¿verdad? Correcto. Me imagino porque, bueno, sí, efectivamente, hace un hipervínculo y lo lleva directamente. Mi consulta es la siguiente: el documento no tiene que estar enumerado, o sea, que se vea físicamente insertarle el número de página. ¿Es necesario o no? Entiendo que eso es un paso que tendría que hacerse, bueno, puede hacerse al final o demás, o dejamos que la tabla de contenido le dé la numeración. Ok, la tabla de contenido lo que hace es colocar el número que está acá, el número de la página en la que se encuentra. ¿Ok? Es decir, la naturaleza divina de Dios la voy a encontrar en la página 4. Ella automáticamente, a medida que el texto va creciendo, que yo voy colocando el texto, por supuesto la página se va quizás a mover. Bueno, en la primera no, porque la primera va a estar en esa página. Pero los demás títulos, lo más probable es que queden, no sé, en la página 8, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo lo que tengo que hacer es actualizar tabla y le digo actualizar solo los números de la página. Cuando yo le dé actualizar solo los números de la página, ella me va a cambiar. Vale. Bueno, fíjense que aquí me dice que se bajó. Estaba en el 4 y ahora está en el 5. ¿Ok? Según las normas Chicago, la numeración de la página en estos casos no se realiza. Okay. Para estos ensayos de 1500, 2500 palabras, no. Cuando el ensayo va mayor de 3000, 3500 palabras, se comienza a enumerar las páginas. Es decir, ir al pie de página y luego que uno vaya al pie de página, bueno, hacer la numeración, Word también la permite hacer automáticamente. Pero en estos casos no expliqué eso realmente porque no se necesita para nuestros casos, enumerar la página. Sin embargo, sí es permisible, o sea, que esté la numeración acá en el índice. Okay. Les recomiendo, luego de que esté el índice,
Bueno, hermana, sí me expliqué. ¿Está claro Totalmente, eso? Ok. totalmente claro. Muchas Ok, gracias. ok. El índice también se debe formatear. Cuando uno dice formatear, no, eso es un término quizá un poco... cuando uno dice formatear es darle formato, es decir, el índice se colocó aquí, pero no lo podemos dejar así. ¿Cómo tenemos que hacer? Por ejemplo, el título. ¿Cómo iría el título? Sombrero, tiene que ir en negrilla, Times New Roman, en número 12, que es la que estamos utilizando, centrado y en color negro, ¿cierto? No podemos dejarlo de otro color, no podemos. Y el texto acá también, fíjense que no tenemos el mismo tipo, la misma tipografía. Igual, Times New Roman 12, justificado con 2.0. Y ya queda entonces presentable todo lo que tiene que ver con el índice. Así entonces hacemos un índice para el ensayo. Por último, pero no menos importante, como decimos, de hecho, esto es una parte que está de última, pero es sumamente importante, que es la bibliografía. Porque acá es donde nosotros vamos a tener de dónde sacamos la información, de dónde sacamos la cita. Ojo, algo que quiero acotarle. Usted no puede llenar su ensayo de citas, porque eso también es penado pues académicamente. Es decir, nosotros no podemos revisar un ensayo y resulta que el hermano cree que, bueno, pues, dijo, no, yo voy a sustentar mi ensayo y vino y citó 10 libros y colocó 20 citas. Y resulta que cuando uno saca el porcentaje, el ensayo son puras citas y el hermano no escribió nada. Escribió, no sé, 300 palabras de él. Entonces, negativo, no va a pasar, no puede. Les digo todo esto y disculpen que me ría porque es que a mí me pasó. O sea, es la experiencia. Cuando uno está nuevo en todo esto, a mí me dijeron, no, vos, tú tienes que sustentar tu trabajo. Ah, bueno, yo dije, está bien. Y uno no lo hace con mala intención, sino que uno se emociona viendo a los autores y ve que hay buenas citas, que los autores dicen buenas cosas, pero resulta que eh, eh, llené mi ensayo de citas y eso no es así, no sigue. Sí, hermanos, yo tengo una pregunta respecto a las referencias de Ok. ahí, de página. Ya sea en un RAE o en un informe final, ¿es posible adjuntar alguna imagen? Y si es así, ¿hay alguna manera especial de referenciarlo? Imágenes. Bueno, realmente en nuestros ensayos no tenemos la parte de las imágenes. En todo el tiempo que estuve acá, no utilicé realmente imágenes en nuestros ensayos. Pudiese preguntarle cada uno a su monitor. El monitor es un deber de su monitor responderles en cuanto a la parte de la norma. Sin embargo, la norma que yo he leído, que hemos tenido acá, no contempla la citación de una imagen como tal. ¿Ok? Una imagen que yo coloque en el documento. Una imagen que yo coloque en el documento. Porque si hay referencia, perdón, por ejemplo, de un video de YouTube. Hay videos, uno puede consultar videos o libros en línea y la norma Chicago permite citar este tipo de archivos multimedia. ¿Ok? Es decir, si hay una infografía, por ejemplo, y yo vi la infografía en una página, y en una página cristiana seria, por cierto, también, ¿no? Que me permita citar eso, pudiese citarlo. Sin embargo, es una muy buena pregunta. ¿Por qué?
porque no he revisado esa parte de imágenes. Yo he citado videos, he citado libros en línea, pero nunca he citado una imagen. ¿Ok? Entonces, no, de verdad, tengo que ser sincero, no le tengo esa respuesta específica de una citación de una imagen. Yo me imagino que uno pudiese encontrar una infografía que le guste en una página y debería citar eso. ¿Ok? Ah, bueno, lo vi en esta infografía, en esta página, pero no lo he, realmente no lo he hecho. Tendría que revisar cómo se hace. Pero sí es posible citar videos, libros en línea, libros en físico, bueno, eso. Otro hermano, José, también levantó la mano. José Araneda. Amén. Buenas noches, Buenas noches, hermano. Aquí ya estamos oscureciendo. Sí, sí. ¿Cómo? No, me Disculpe. pasó un poco lo mismo que a mi hermana. No sé si me escucha bien ahí. Sí, ahora ¿Me escuchan? Sí. Dígame. Ahí sí. Ya. Bueno, me pasó un poco lo mismo de mi hermana Esperanza. Bastante. Okay. Yo comencé tarde por un tema me llegó tarde por el tema de la matrícula y varios aspectos municipales. Respecto a la norma de Chicago, en uno de los trabajos que hice, el profesor tutor me hizo una corrección respecto de las reflexiones que uno hace, que dice que para un trabajo de maestría deberá ser mucho más extenso, pero también hay la capacidad de síntesis y sintetizar un punto. Hice una síntesis donde puse todo lo que había, lo que yo percibía del tema en general. Entonces, yo creo que esos aspectos a lo mejor, por ejemplo, si hay 3 planteamientos, 3 preguntas o una pregunta, a veces no todos los textos a uno le pueden preguntar, le preguntan algo. Por ejemplo, el doctor Sproul en su libro, es poco las dudas que uno puede sacar en cuanto. Es muy difícil porque él no hace textos controversiales. Entonces es complicado. Ahí uno se enfrenta a eso, que cómo voy a sugerir una duda o un mal planteamiento o una controversia del doctor Sproul, sabiendo quién es. Entonces es complicado. Y lo otro, yo revisé el ejemplo, los 2 ejemplos. Claro, había muchos vacíos que usted lo explica ahora. Por ejemplo, a mí me cae en todos los textos, cuando uno cita, porque yo empecé mi ensayo con una cita bíblica y terminé con una cita bíblica. Okay. Las citas bíblicas en todos los textos de estudio aparecen con un interlineado de 1.0. Entonces ahí era mi gran duda, eso no aparece en ningún lado. Lo puse, obviamente le di cumplimiento a lo que dice el texto, 2.0. Pero me parece que en los libros he visto que todas las citas bíblicas aparecen juntas, entre comillas, obviamente el versículo y la versión bíblica, entre paréntesis, pero aparecen en interlinear de 1.0. Esa era mi gran duda, que no aparece en ninguno de estos textos, usted no lo ha explicado. Yo creo que las citas bíblicas deberían irse en interlineado 1.0, como aparecen en todos los textos escritos. Esa era mi duda respecto a. Sí, hermano. De hecho, también tiene que ver con como le decía, la cantidad de palabras que se utilizan, pero la cita bíblica, recordemos que es una fuente primaria. ¿Okay? Claro. Sí, la Biblia es una fuente primaria. Por tanto, también el tipo o la manera de cómo citar acá una fuente o la fuente primaria es diferente. Claro. Sin embargo, no recomiendo copiar todos los textos o todo el texto bíblico, ¿ok? Sino que yo simplemente estoy escribiendo, por ejemplo, no sé, estoy acá y digo, no sé, un ejemplo, como dice el apóstol Pablo en Efesios, sí, Efesios. Ok, y entonces, ¿qué hago yo? Escribo aquí así. Y continúo. ¿Por qué? Porque no, o sea, tampoco es recomendable. De hecho, esto así no es una citación, no es necesario ni siquiera citarlo aquí abajo.
sino que uno coloca la referencia bíblica y ya o sea, ya la persona simplemente busca, o el monitor lo que hace es buscar una Biblia y leer qué dice Efesios 1:10. Claro. Muchas personas colocan el versículo completo. En el caso mío, lo hice porque, a ver, es que estamos estudiando una materia que tiene que tener mucha relación con el tema de las escrituras, con el texto. Entonces, yo inicio como motivación con un texto que tenga que hablar de todo el tema, entonces yo no lo puedo citar a media. Porque es fundamental porque del texto se desprende todo el estudio. O sea, como no habían regulaciones respecto a eso, yo puse el texto completo, pero como inicio mi trabajo y termino mi trabajo con el texto bíblico, o sea, con la Biblia, porque todo el estudio que estamos haciendo justamente está basado en eso. Entonces, en el caso mío, yo hice ¿Y sobre los atributos. era un ensayo exegético o no? No, no es un ensayo libre, teníamos que hacer el trabajo y yo hablé sobre las perfecciones de Dios o el atributo de Dios y toqué un atributo. Y lo Ya. tuve que tocar con un versículo clave, que es Santiago 1:7. Y terminé con un versículo bíblico. Entonces, a forma como motivación y porque también es lo que uno encuentra en los textos, en los libros. O sea, son citados porque eso le da énfasis al trabajo. De ahí se Sí, desprende todo sí. el trabajo. Sí, Y como no había regulación, o sea, no estaba lo que usted me dice. No lo cité como una citación de un libro, sino que lo hice sí. en ese sentido. Digamos. Sí, bueno, yo como les digo, recomiendo citar así. Cuando uno está en un libro, cuando la gente escribe un libro es diferente, por supuesto. Escribir un libro es diferente a hacer un ensayo académico. ¿Ya? Entonces, en la parte académica, pues uno tiende más a escribir así como les estoy mostrando, o si el texto es más corto, si es una frase, yo puedo colocar aquí una frase del apóstol Pablo y bueno, me va a llevar que una línea cuando mucho o media línea, pero no digo que sea su caso, hermano, pero hemos visto ensayos, perdón, hemos visto ensayos donde tienen el texto bíblico, ¿no, hermano? O sea, para eso yo tengo la Biblia. ¿Sí me explico? Es decir, si usted nada más allí tiene que colocarme la referencia y si yo estoy corrigiendo el ensayo, yo miro, tengo que tener mi Biblia y busco y leo mi Biblia. No porque yo vaya a tocar el Salmo 119 aquí, voy a colocar, o sea, me voy a llevar el ensayo colocando el Salmo 119. Ahí se me van todas las palabras. Entonces, la idea es que el estudiante se vea que en su texto, en su palabra, o en la mayoría de lo que está diciendo, sean sus argumentos. Ojo, sus argumentos respaldados ¿con qué? Por supuesto con la Biblia primero, porque es nuestra fuente primaria, pero también se ve argumentado con otros autores. E insisto, no pueden colocar 15, 20 citas, y cuando uno va a revisar y saca el porcentaje, resulta que las citas se llevaron de 2.500 palabras, se llevaron 1.000 palabras en la cita. Es demasiado. Debemos controlar eso en ese sentido. Entonces, les recomiendo que si va a citar un texto, simplemente coloque la referencia. O, por ejemplo, puede decir, puede escribir, por ejemplo, lo siguiente. El apóstol Pablo argumenta que la salvación es exclusivamente por gracia. No da pie a ninguna otra forma de salvación. Esa es mi idea principal, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué creen ustedes que voy a citar yo aquí? Si escribí eso. El apóstol Pablo argumenta en su carta, argumenta que la salvación es exclusivamente por gracia y no da pie a ninguna otra forma de salvación. Romano. Puede ser también, no, sí, lo hice muy general, de verdad. Lo hice muy general. Yo estaba pensando, y vengo y cito, Efesios 2,
y esto. Claro. Ya. O sea, no escribí Efesios 2:10. Simplemente el argumento que estoy utilizando es con énfasis en lo que, por supuesto, el apóstol Pablo dijo en esa cita. Lo mismo, profesor, el mismo, cuando uno, por ejemplo, yo cité en mi trabajo a cuatro escritores, pero yo lo cito igual como lo hizo usted, como lo hizo usted ahora. Es decir, yo no cito textualmente, sino que doy la idea, hago de lo que yo leí, y pongo, como lo dice el doctor, por ejemplo, MacArthur. Ajá. Y no es que yo cite lo que dijo el libro, sino que hago un análisis, un resumen de eso. Sí, es que eso es, claro, de hecho yo también lo hago y eso es factible, eso se puede hacer. Nosotros podemos, ¿por qué? Porque yo vengo y leo, por ejemplo, un capítulo o leo una página del doctor Sproul. La leí y vi, y ¿qué hago yo? Y esa es la habilidad, eso es lo que nosotros tenemos que ir entrenándonos con el poder o la habilidad de la síntesis. Yo leo y digo, bueno, aquí el doctor Sproul me está diciendo esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que yo coloco y cito con mis propias palabras. Pero son mis palabras, pero la idea no es mía. Entonces, por lo tanto, por supuesto, yo debo citar eso. Y está bien, lo que usted hace así, también. Hay varias formas. Las citas directas, o sea, literalmente copiar y pegar lo que el libro está diciendo porque me interesa que sea así directo, o puedo parafrasear, colocar con mis propias palabras eso. Hermano William, dígame. Bueno, hermano, cuando uno usa varias versiones de la Biblia, ¿no hay necesidad de colocar la versión? Sí, sería bueno. Sería bueno realmente porque las versiones las leemos y puede que las palabras cambien. Pueden que las palabras cambien. Hasta yo, más que indicarle la versión, por ejemplo, aquí, no sé, Reina Valera del 60, más que eso, yo lo diría. O sea, lo escribiría. ¿En pie de Por ejemplo. página? No, lo escribiría. Según la versión. Claro, si yo voy a decir según la versión de Reina Valera de 1960, si yo voy a decir eso, hermano, es porque yo voy a argumentar y voy a comparar versiones. Si no, no. Es decir, sí, si yo no voy a utilizar una comparación, no es necesario esto, porque simplemente voy a citar una fuente, y la fuente es primaria. Sé que las versiones a veces cambian mucho y pueden cambiar ideas. TLA son versiones que parafrasean, ¿okay? Toman ideas. Sin embargo, no es necesario colocar como tal a cada versión. Si la menciono es porque voy a hacer una comparación. Es decir, no, aquí en la nueva versión de 1960 la Biblia dice esto, pero en la nueva versión internacional hay una variación. Y como hay una variación, entonces yo necesito indicar esa variación. Y bueno, tengo que indicar eso. Si no, realmente no es necesario. ¿Y se puede minimizar cuando son varias versiones dentro del paréntesis abreviadamente? ¿O toca escribirlo todo según la versión Reina Valera 1960? ¿O dentro del paréntesis se puede escribir Reina Valera del 60? Sí. Pero no, o sea, tampoco yo le había entendido que era algo como que así. Y luego colocara yo, no sé, NBI. Más o Por menos así. ejemplo. No, porque es Sí. que así yo no sé, por ejemplo, así yo no sé, si usted va a hacer algún argumento, yo no sé qué argumento usted me va a decir o qué frase corresponde a cuál de A las. la una y a la otra. Exacto, o sea, pudiese ser o una, pudiese ser otra. Entonces yo recomiendo mejor que si va a hacer algún tipo de comparación,
sea así. Si no, no hay problema, no se mate la cabeza con eso. Es Ah, más, o sea, ok. si usted leyó varias versiones, no importa, o sea, simplemente usted sabe que, o todos buscamos la Biblia y tiene que, por supuesto, tener un mismo argumento Una con directriz respecto a similar. eso. Sí, 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 un argumento con respecto a esto. Como le digo, a menos que usted necesite comparar, o sea, Pero en último, expresamente. en extremo. Exacto, que Ah, necesite ok. comparar, o sea, es decir, no, es que yo leí en Reina Valera que dice Dios con D mayúscula, pero en, no sé, es que son extremos, ¿no? Ajá. Pero en la TLA dice Dios con D minúscula. Ya eso es una diferencia abismal, porque sabemos que está hablando de Dios o está hablando de un Dios falso. Entonces, ya eso es algo que nosotros debemos considerar y tenemos obligatoriamente que hacer la acotación. No, según la Reina Valera aparece con D mayúscula, pero en tal versión aparece con D minúscula. Entonces, hay que revisar eso. Entonces, bueno, eso pudiese ser Gracias por la de esa respuesta, forma. hermano. La bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? La bibliografía es las mismas citas, simplemente con un formato diferente. En las normas dice eso, ¿ok? Las normas lleva eso. Si se fijan, tenemos aquí la cita. Bueno, yo coloqué otra cita que busqué en un ensayo, no corresponden necesariamente al tema, simplemente para mostrar. ¿Qué hago yo? Cita que voy haciendo arriba, la copio y la pego acá. ¿Cómo quedaría una cita? Es decir, yo me vengo hacia acá, las citas completas, por supuesto. Le doy copiar, control C o clic derecho, le doy copiar y la suelto acá. Pero no queda así. Si ven, es esta misma cita, miren. ¿Ven la diferencia? Las modificaciones que le hice. Porque la bibliografía, y eso está en las normas, tiene un formato diferente. Tiene un formato diferente. ¿Ok? ¿Cuál es el formato? Primero va el apellido, coma, el nombre. ¿Sí ven? Que aquí va nombre y apellido. En la bibliografía va apellido, coma, nombre. Y la división, si se fijan que las divisiones en la cita van con comas. ¿Sí ven? Por ejemplo, el nombre, coma, porque es una división y viene el nombre del libro, por ejemplo. En cambio, acá, en la bibliografía, la división la realizan puntos. Perdón. Entonces colocamos nombre y apellido, punto, el título del libro, punto, ya se borran los paréntesis, la ciudad, dos puntos, la editorial, el año y se borra el número de página. ¿Ok? En la bibliografía ya no va el número de página, sino que llega hasta acá. ¿Qué pueden notar aquí ustedes con esta bibliografía? Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo aquí. Supongamos que esto está así. Realmente las cintas quedarían como con algo. Hacerle algo rápido aquí. Las citas quedarían algo así. Vamos a suponer que esto está por aquí abajo y González está por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué les invierto todo esto? Para decirles que la bibliografía debe tener un orden ascendente. ¿Okay? La bibliografía tiene que ir, o mejor dicho, en orden alfabético. ¿Okay? Entonces, supongamos que nosotros tenemos que, de hecho, el mínimo, les recuerdo, el mínimo de libros consultados para sus ensayos, si son de licenciatura, son 5. Creo que la maestría son 8, si mal no recuerdo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué? Colocamos todas las citas que tenemos aquí, ¿verdad? Pero están en desorden. ¿Por qué? Porque fíjense que Bullman, que es por la B, está de último. González, que es por la G, está de segundo. Y Lutzer, que es por la L, está de primero. No podemos entregar una bibliografía de esa manera. Entonces, ¿cómo hacemos? Si, por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis ahorita de maestría. ¿Cómo voy a hacer yo para ordenar 60 libros que tengo que, mínimo, que colocar en bibliografía? 60, 80 libros de bibliografía. No puedo irme a pie. Eso o sí puedo, pero es muy complicado. ¿Qué hacemos? Fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos ya las bibliografías listas, ¿verdad? O digamos, escritas como deben ser. Sombreo. Y en la sección de párrafo, ¿verdad? En la sección de párrafo, voy a irme y me paro aquí donde dice ordenar. Ya lo tiene. El símbolo es una A y una Z y una flecha hacia abajo. Hacemos clic en el botón ordenar. Perdón. Tiene varias opciones. Sin embargo, no le cambien ninguna opción. Él por defecto viene de forma ascendente. Esa es la que van a usar. ¿Ok? De forma ascendente. No es descendente, sino ascendente. Fíjense, les repito, Lutzer está de primero, González de segundo y Bullman de tercero. Así pues lo fui colocando. Simplemente le doy ordenar texto, aceptar y voilà, dijeran los franceses. Listo. Él automáticamente me ordena y Bullman queda de primero, González de segundo y Lutzer de tercero. La otra particularidad que tiene la bibliografía es que tiene sangría francesa. ¿Cuál es la sangría francesa? Permiso. ¿Cuál es la sangría francesa? Bueno, la sangría francesa es la que en la segunda línea es la que tiene la sangría. Normalmente nosotros, nuestra sangría es que la primera línea, ¿cierto? La primera línea de sangría en un párrafo o, por ejemplo, si en una sangría normal sería así, ¿cierto? La primera línea es la que consta la sangría. Para la bibliografía, la sangría es francesa. ¿Cómo obtenemos la sangría francesa? Igualmente, sombreamos el texto, clic derecho, nos vamos a la sección de párrafo y en párrafo tenemos la sección de sangría. ¿Ok? Sangría izquierda, sangría derecha, esto lo dejamos tal cual. Y donde dice especial, desplegamos y tenemos los tipos de sangría, que son dos. Primera línea y sangría francesa. ¿Ok? Elegimos sangría francesa, miramos que los centímetros de la sangría sea la indicada. En este caso es la indicada porque es 1,25 y ya le damos a aceptar. Y él automáticamente me ordena con sangría francesa. La sangría francesa es hecha para también visualmente el lector identifica dónde termina la cita. Es decir, yo miro aquí, ya yo sé que esta línea corresponde a la cita inicial y no a la cita que le sigue. Esta, por supuesto, no surte efecto porque no tiene una segunda línea, pero esta sí entonces tiene sangría francesa. Hermano, perdón, sí, ¿dónde fue que hizo esa para dar los espacios para la sangría francesa? Por favor, nos dicen dónde se de arriba. Que dijo, ok, bueno, bien. Sí, claro, hermana, con mucho gusto. La pueden conseguir de dos formas. Forma A, sombrea el texto
le da clic derecho al mouse, la sección de párrafo, y aquí donde dice especial sangría francesa. En la sección de sangría, porque párrafo es, bueno, toda la configuración del párrafo. ¿Ok? Pero en este caso es la sangría francesa, y aquí están los... Hay otra opción que es simplemente usted sombrea el párrafo y aquí en párrafo despliega esta flecha y también le sale la misma ventana. ¿Ok? Es la segunda opción y hace la misma operación. Sangría francesa, aceptar y voilà. Entonces tenemos la bibliografía. Bueno, hermanos, con esto cerramos esta inducción. Ya quedaría entonces quizás de hacer algunas, si tienen algunas preguntitas con esto que hemos hablado hoy. Si no, bueno, de todas maneras va a quedar el video, se los vamos a pasar para que ustedes los puedan ver con más calma, detalladamente, pueden ir siguiendo todo. Pero bueno, todo eso está así. Ajá, el hermano José. Dígame, hermano. No sé si está relacionado, pero como usted es experto, por ejemplo, nosotros tenemos que escuchar muchos libros, o sea, muchos expositores, la Ajá. mayoría videos. Ujú. Y no sé si el seminario puso, pero uno va a la parte inferior del video y tiene la opción de copiar, o sea, de copiar todo lo que dijo, está escrito. Hay una forma, Sí, pero todos los claro. videos están subidos sin ese código. No se puede extraer. No sé si lo hizo intencionalmente el seminario. ¿Qué es lo que traduce lo que está hablando? Al salir la traducción en la parte inferior, uno tiene la opción de copiar todo lo que está exponiendo en el video. Pero todos los videos que están en el seminario no tienen esa opción, está limitado, no aparece. No sé si... No, porque Sí, para uno es más práctico leer que escuchar, porque uno puede escuchar, sí, claro. uno le va quedando, va anotando los párrafos, va marcando, remarcando las ideas centrales. Ya, no, realmente no conozco si el departamento de comunicaciones desactivó la opción. No sé si tenga que ver con que hayan dos personas, porque normalmente está el profesor de habla inglesa y está el traductor. Entonces, como están los dos, no sé si YouTube genera... Usted me está hablando de colocar los subtítulos o de generar el texto. El texto. Lo que Ah, pasa ok. es que prácticamente Ok. casi todos los videos en YouTube tienen, usted pincha Y abre una y le ventana, aparece, claro, una y se abre una ventana completa. Así es. lateral. Ok. Sí, yo tendría que preguntar porque no sé si el departamento de comunicaciones quitó eso. O es eso que, como le digo, que tiene que ver con que como hay dos idiomas, no sé si YouTube, de hecho, yo he hecho eso y cuando saco el texto, aun cuando es simplemente español o todo el audio es en español, el texto no es preciso, o sea, hay ciertos errores ortográficos, ¿ok? Pero cuando es dos idiomas, creo que el trabajo de YouTube como que, no sé, yo aquí especulando, pues no he tenido eso, la verdad. Habría que preguntar si es que los muchachos desactivaron esa opción. Gracias, profesor. Fíjense, simplemente ustedes coloquen en Google Seminario Reformado Latinoamericano. Y en la sección de imágenes, todos los logos que ustedes deseen. Lo tienen acá. Simplemente le pueden hacer clic. Le dan clic derecho a la imagen. Le dicen guardar imagen como. Y la guardan donde ustedes deseen, en documentos, imágenes, lo voy a guardar, guardar y listo. Y ahí tengo el logo. ¿Ok? Lo pueden obtener, lo recomiendo. Muy buena pregunta, hermano. Gracias, porque... Muchas gracias, mi hermano.
Sí, porque precisamente les recomiendo para el documento, les recomiendo que le coloquen aquí el logo centrado. No lo coloquen muy grande o muy pequeño, un tamaño adecuado.